A ver, déjenme ponerme en orden. Entonces, verán, yo quiero plantear una igualdad, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos cómo hacemos esto. Vamos a coger uno de estos lados y aplicando leyes vamos a llegar al otro. Salvo el caso en que nos topemos de que le simplificamos hasta un punto donde no se nos ocurra y entonces hacemos el análisis. No sé si ya hablé de eso, pero igual en esta clase planeo coger. A ver, vamos a coger el P, entonces Q, y... Profe, antes de entrar a simplificarlo, creo que Sí, sería mejor hacer las tablas de verdad para ver si es que se puede, eh, si puede ser equivalente. sí, le entiendo perfectamente. Pero en este caso, sí, yo le aseguro de que sí da. Pero le animo a que lo haga. Y digo que sí da porque este es el contrarrecíproco. Es una de esas cosas que todos nosotros sabemos de que sí ocurre. A ver, estamos diciendo que esto es bicondicional con esto que está acá. Entonces vamos a coger el un lado y digamos, P... El día de hoy no me sale nada. P, entonces Q. Bien, ¿esto equivalente a qué es? No P, digo no Q, Negación condicional. o Q. Ah, ¿Qué es esto? ¿Equivalencia de quién? Es de las leyes de equivalencia, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vean, vamos a ponerle una doble negación. ¿Qué ley es la de la doble negación? Complemento. ¿No? Complemento. Y ahora, a ver, yo no me acuerdo bien. Negación quedaría acá. La negación de la negación de P o la negación de Q. ¿Qué dice? Perdón. Esto. Que sí. ¿Qué hicimos? Morgan. Morgan. De Morgan. Sí. Esta doble negación ya sabemos qué hace, ¿no es cierto? Sería P y no Q. A ver, disculpe. Complemento, ¿no es cierto? Y ahora voy a volver a meter la negación. Me daría negación de P o negación de la negación de Q. Morgan, ¿no es cierto? Ahora le voy a dar vuelta.
negación de la negación de Q o negación de P. ¿Sí? Y ahora, si ustedes se fijan, esto es la negación de Q, entonces la negación de P. A ver, aquí usé conmutativa. Y aquí equivalencia del entonces. Y llegué al otro lado. Entonces, tenemos que he demostrado que P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P, que es lo que quería demostrar. ¿De acuerdo? Sí. Ahora viene una enorme pregunta. ¿De dónde se me ocurrió la idea maravillosa de haber usado esto? Porque, ¿de dónde saqué eso? Porque si solo cogíamos en un lado y simplificaba, solo llegaba a lo que estaba en la primera línea y el resto de pasos fijo que no se me ocurría. ¿Sí? Entonces a veces coger el otro lado habría sido más provechoso. A ver, hagamos lo mismo pero desde el otro lado para que vean cómo en este caso sale más naturalmente. A ver, ¿qué yo tenía? Era negación. No debí haber puesto a hacer lo que está haciendo ahorita en medio de las clases. Vamos a ver desde el otro lado. Sería la negación de la negación de Q o negación de P. Esto sería a Q o la negación de P. A ver, esto fue equivalencia del entonces y de Morgan. Y vuelvo al problema. ¿Qué tengo que hacer para de esto que está aquí llegar a lo que está acá? O sea, el negación de P debería desaparecer la negación, el Q debería quedarse como tal y el O debería estar. O sea que si yo le pongo una negación ahí, me cambiaría ahí, pero como para que no pase nada, por eso es lo que la idea que se usa en este caso, porque es medio estándar, es doble negación. En ambos casos pasa lo mismo, que o pongo esto o no me sirve. Y entonces ahí sí es fácil seguir adelante y casi con seguridad llegamos al otro lado. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ahora, veamos otra. Hagamos una implicación. Cojamos el Z. Y es a propósito coger a Z porque yo ya sé qué es lo que va a pasar. A ver. Bien. ¿Cómo demostramos una implicación lógica?
Mm, tablas. Sí, una forma. Pero ya dejamos tablas hace rato. Usando Sí. propiedades y leyes, ¿cómo demuestra una implicación lógica? Verán, aquí sí está el típico. Estas proposiciones serían mis hipótesis. Hipótesis 1 y mi hipótesis 2. Esto implica, lógicamente, a mi tesis o conclusión. O sea, con la inferencia lógica. O sea, este es un... ¿cómo se llama? Esta es una inferencia lógica, o mejor dicho, creemos que es una inferencia lógica. ¿Cómo demuestro una inferencia lógica? Que con los métodos de demostración. No, pero ¿por dónde empiezo? Voy a usar los métodos de demostración, pero ¿qué es lo que tengo que demostrar? Leyes de inferencia. ¿Pero qué debo demostrar? A ver, pongamos. Por demostrar. Yo lo que tengo que demostrar es lo siguiente. Que negación de P, entonces Q, y negación de Q, entonces R, entonces P, entonces R, esto es equivalente a verdad. Eso es lo que yo debo demostrar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo demuestro que eso es equivalente a verdad? Tablas. Ya olvídese de las tablas. Hasta el examen ya no volveremos a ver tablas. Simplificando. Vamos a coger en un lado y vamos a llegar al otro. O, como usted dijo, agarro eso y simplifico y si me sale una verdad, es una tautología. O sea, lo que nosotros vamos a demostrar es que esto de acá, o sea, por demostrar que es tautología. Es lo que vamos a demostrar. Y eso implica lo que está acá abajo, que es equivalente a verdad. O agarramos esto y simplificamos a una verdad. Pero como estamos cogiendo las cosas por equivalencias, vamos a tratar de usar la idea de una equivalencia. Entonces, vamos a lo que ya sabemos. Negación de P, entonces Q. Y negación de Q, entonces R. P, entonces R. ¿Esto es equivalente a qué? La verdad. La verdad. No. A eso tiene que demostrarse. Vamos a simplificar. A, P y que implica R. ¿Sí? No sé, no, ya empezamos a aplicar las leyes de. Sí. O sea, para ya empezamos a simplificar. Entonces hablamos con la definición de condicional. Ya, correcto. Equivalencia del condicional. Están un poco perdidos, vean, chicos. Sí, sí, ando medio confundido, profe. Y las chicas están desaparecidas. Estoy enamorado. Que sí. No lo sé. Pero eso sería problema de ellas. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo teníamos que simplificar a un lado y llegar al otro? Eh, no sé si esté bien mi idea, pero el primer paréntesis de los corchetes Ujú. tendría que demostrar que llegamos a P implica R. ¿Sería así o no? No. Vea, coja todo y simplifíquelo. También es válido. No creo que llegarías a nada. Mm,
Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? La equivalencia del condicional, pero ahora dentro del paréntesis. ¿Sí? Habría hecho primero de Morgan, pero bueno. Sería negación de la negación de P o Q y la negación de Q o R o la negación de P o R. Otra equivalencia del entonces. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora sí aplicaría Morgan. De Morgan. Y ella, Lento. mejor que no le aplicamos antes, porque Espere, ya se va. antes de Morgan, algo puedo hacer ahí para simplificarle, porque estoy simplificando, ¿no es cierto? Esas dobles negaciones que están ahí, ¿puedo eliminarlas? Sí, Sí, puede. Sí. pero con ese de Morgan también. Sí, pero... eliminémoslas, me están molestando. Ya, bueno, pero... Y yo soy el que está escribiendo, así que... cuando ustedes escriban ahí podrán eliminar lo que les parezca más molesto. ¿Cuál es la ley? Complemento. De Morgan. No es lo de Morgan. Doble Complemento. 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 Ahora sí, de Morgan. Sería la negación de P o Q y o la negación de Q o R o la negación de P o R. Ahora sí es de Morgan. ¿Qué más sigue? Otra vez Morgan. Otra vez Morgan. Entonces sería negación de P y negación de Q o la negación de Q y la negación de R o la negación de P o R. De Morgan. ¿Qué más? Eh, La inversa una de la distributiva a la distributiva inversa. y de ahí La inversa. absorción. Eso, una distributiva a la inversa. O sea, ¿qué? Explíquenme. Ahí le saca la Que Q, profe. Daría A la no no Q. Q. Ya, quieren sacarle el no Q. Pero antes de sacar al no Q, tienen que colocarlo todo en una posición en la que se vea claro. O sea, lo que Conmutativa. de hecho es esto. Y ahora sí, es obvio que saco negación de Q y negación de P o negación de R. Ahí está clarito, ¿no es cierto? O Ajá. la negación de P o R. Aquí arriba, ¿qué usé? Conmutativa. Y ahora sí, distributiva. ¿Y esto para qué me sirve? Buena idea. Buena pregunta. Ujú. Por si acaso, son 3 líneas. Es equivalencia, no son 2 líneas. No podemos distribuir el no P o R de afuera. Sí podemos hacerlo. Vamos a dónde vamos. Sería no Q o no P o R y no P o no R o no P o R. Distributiva. O podríamos simplemente usar el no P, ¿Por qué? para que entonces, entonces podemos usar la distributiva del no P
para el no Q y para el no P o no R. Vea, Para sí que podría no- haber hecho, pero el paso anterior habría sido asociativa. Ah, sí. Ajá. Pero ya que no fuimos en esa dirección, vean este pequeño detalle. Esas son las implicaciones. No, ¿qué son todos esos operadores? Se vuelve Iguales. igual. Los mismos, eso quiere decir que yo puedo asociar dentro de los croquetes como a mí me parezca más conveniente. Entonces, voy a asociar estas cosas para que se vea más bonito, pero voy a hacerlo como soy un exagerado y ahorita estoy enseñándoles a ustedes, voy a hacerlo paso por paso. Así que no se me molesten. A ver, yo tengo que colocar esto de tal forma de que se vea bien, ¿sí? Entonces, lo primero que tendría es no P o asocio no R o no P o R. He asociado, ¿no es cierto? Luego, ¿qué voy a hacer aquí? Negación de P o, aquí voy a tener negación de P o negación de R o R. ¿Qué hice acá? Conmuté. Y luego, como estoy haciendo pasito a pasito, tendría negación de P o negación de P o negación de R o R. ¿Sí? Quien esté pensando que soy un perezoso y que no quiero escribir, por favor, sí, es verdad. No, no estaba pensando eso. No, pero yo sí. Si tú me miércoles, ¿por qué no soy capaz de escribirlo todo y hago esto? Bien, Bran, he recorrido estos 3 pasos, sí. Pero ustedes en un examen obviamente necesitan ganarse tiempo. Ustedes pueden pasar de aquí a acá, sí. Pero estos 3 pasos me los dejan comentados ahí. O sea, que esto tiene que comentarse para ir de aquí a acá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no hay problema si se comen todos esos, pero lo justifican. Bien, entonces seguimos. Qué vago, miércoles. Entonces, vamos con el primero. ¿No P o no P? ¿Qué da? No P. No P. No P. ¿De acuerdo? O. No R o R. ¿Qué me da? Verdadero. ¿La verdad? Verdadero. ¿Qué leyes he usado? La primera. Complemento. Complemento y idempotencia. Idempotencia. Y la segunda, Complemento. complemento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo yo aquí? No P o verdad. ¿Qué me da? Verdad. 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 ¿Sí? Bien dicen, el vago trabaja doble. ¿Qué ley usé? Identidad. Identidad. Bueno, proposición y verdad, ¿qué me da? Proposición. Proposición. ¿De acuerdo? ¿Qué ley usé? Identidad. Identidad. Y ahora tengo un problema.
¿Puedo reducir esa verdad? No. No. Pero yo quería reducir la verdad. Pero no puedo. ¿Qué? ¿Hice algo mal? No creo que haya hecho algo mal. ¿No? Entonces, si esto de aquí no es verdad, entonces tengo un problema. Porque he encontrado de acá no es equivalente a una verdad. Por lo tanto, no es tautología. Y si no es tautología, entonces por lo tanto, no es una implicación lógica. O sea, ese no sería un razonamiento verdadero. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo sé si lo que he hecho es verdad? Bueno, por ahí alguien que quería hacer un montón de veces las tablas de verdad, este es el momento de usar las tablas de verdad para comprobar que esto no era una implicación lógica. Entonces háganme las tablas de verdad y demuestren que aquí no era todo verdad, sino que daba otra cosa, porque ya hemos probado por esta vía que no da. Profe, pero mejor sería hacer siempre las tablas de verdad al principio para No, poder asegurar. ¿Por qué no? porque realmente ni siquiera debía haber hecho las tablas de verdad. Solo ahorita les estoy diciendo que comprueben con tablas de verdad para que no queden dudas. Pero yo, con haber llegado a que no es, ahí me quedaba. No he cometido ningún error, todo está bien. No necesito ir a volver a comprobarlo. Pero como ustedes, estamos enseñándoles a ustedes ahorita, para que tengan la confianza, les mando a verificar por tablas de verdad. Sí, es solo para que vean que realmente está bien. Pero normalmente no necesitas. No has cometido ningún error, está bien. Ya, no necesito, pero en la prueba podría hacerlo. No hay problema, Claro, ¿no? puedes hacerle, pero ¿cuántos minutos pierdes? No sé, ya veré. La administración del tiempo es muy importante en una prueba mía. Yo pienso que eres un buen alumno. Bueno, pues voy a tratar de hacer que no tengas un solo minuto para ayudar a tus compañeros. O sea, vos acabarás con la hora justa. Así que necesitas administrar bien tu tiempo. Por eso también les recomiendo, apréndanse bien las tablas de memoria porque no sé si se dan cuenta del tiempo que ganan teniéndolas en la mente. Si necesitas ir a recurrir a la tabla, que igual tendrás la tabla, pierdes mucho tiempo yendo a buscar a ver esta cuál era. ¿Sí? ¿Alguien ya hizo las tablas de verdad? En eso estoy, profe. Ya mismo acabo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por el momento no.
Yo, profe, ¿en qué clase de ejercicios se debía resolver el lado izquierdo para llegar al lado derecho? En el que te convenga. A ver, Ahí estoy un poco confundido. verás, el asunto es el siguiente. En general, estamos utilizando la simplificación de equivalencias para tratar de demostrar cosas, ¿de acuerdo? Pero hay un asunto. Si tienes una equivalencia, coges el lado que te parezca más fácil llegar a la respuesta. Sí, si te equivocaste, si es el más complicado, realmente no importa, pero siempre trata de ver el que crees que te da más información para poder llegar al otro lado. O sea, en otras palabras, yo tiendo a coger el lado más largo, porque hay más cosas que hacerle. Porque hay estos pasitos, por ejemplo, aquí es un y verdad. Si yo hubiera cogido, digamos que yo hubiera tenido como equivalencia llegar a esto. Dar este paso acá, o sea, agregarle el y verdad, no se me habría ocurrido. Y que este y verdad sea un O no P, tampoco se me habría ocurrido. Y que estos vienen de acá, no se me habrían ocurrido. Entonces, hay más información en el más largo. Porque estos ya tienen estas ideas que no sabes de dónde vienen. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí. ¿Cómo les fue el de las tablas? Ya le hice, profesor, Todos en la verdaderos contingencia. menos, Queda todo verdadero. No, da todo No verdadero esa sale todos pregunta. verdaderos topología. menos la segunda. Sí, La la segunda segunda sale sale falsa. falso. Me En la salió lo mismo. contingencia. A ver, ¿cómo? Todos verdaderos menos la segunda. La Entonces no es segunda fila. topología. Ujú. Sí, Sería una todo sale contingencia. verdadero menos la segunda. Así también me salió a mí. Ya, vean, lo que están diciendo solo puede ser cierto en caso de que todos hayan puesto la misma secuencia para P, Q y R. Um, Si alguien se le hubiera corrido poner a R diferente del R de los otros, ese único que no sale verdadero habría salido en alguna otra posición. sí, pero generalmente nosotros ponemos, o sea, con la P ponemos los 4 verdaderos, los 4 falsos. Sí, ya Después sé, con la... Ah, bueno. pero cuando hablas con tu compañero, garantízate que él hable de lo mismo que tú. No se Sí, ponga. hablamos de lo mismo porque a mí se me hace complicado hacerle cambiando el orden. O sea, ya se aprende así. Yo le hice como fui viendo las letras. Primero vi la P, luego la Q y luego la R, así que a mí me da igual el orden. Sí, Por dos, por dos, por dos. ese es el problema, de que si él tiene unos datos, posiblemente le salió en otra posición. ¿Sí? No, solo lo digo porque ustedes están hablando de la segunda posición. Más bien lo que tienen que hablar es el que está P tanto, Q tanto y R tanto da falso. ¿Me entienden? Cuando P es verdadero y cuando Q es verdadero y cuando R es falso. Ya, en esas condiciones da falso. Y así, no importa el orden que hayan tenido, todos saben a cuál se refiere. Lo digo porque, vean, los profesores también somos unos desgraciados. Un compañero mío, cuando estaba yo en la Salesiana, ¿sí? Estaba harto de sus alumnos, entonces decidió molestarles. Vino con sus exámenes, tenía unos exámenes en unas hojitas y los repartió libremente y los dejó ahí botados. ¿Sí? Ya volvió a recoger los exámenes y luego las notas eran deplorables. Nos Cuando tiró a vinieron matar. a reclamarle, le dijeron, ¿por qué me pone esta nota si el compañero le puso tanto? ¿Ya leyó su examen? Sí, sí lo leí. A ver, léalo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice tal cosa. ¿Y la respuesta es B? No, no es la respuesta B. Mi compañero había cogido las mismas preguntas, había barajado las respuestas, tenía 5 exámenes diferentes, ¿sí? No les dijo nada a los alumnos, los repartió así. Y los chicos decían, a ver, la pregunta 1 que dice tanto. ¿Cuál es la respuesta? La 2. ¿No entienden lo que les hizo? Y todos con la 2.
Todos pusieron la 2. En conclusión, cortó cabezas. Hasta para copiar hay que pensar que si no te estarán haciendo algo horrible. Don Bosco lo salvó. ¿Qué? Entonces, ¿Qué fue lo que los estudiantes? para quejarse, porque realmente no solo estaba probado que habían copiado, sino que no habían ni siquiera revisado bien las respuestas. Porque, a ver, digamos, le dices a tu compañero, ¿cuál es la respuesta? Te dice la 2. No anotes la 2. Léela y date cuenta si realmente es o no. Sí, porque era evidente que no era la 2. Pero yo solo puse la 2 y siguió la siguiente. ¿Y estos estudiantes qué hicieron para hartar al profe? Quiero saber para no repetir ese error. No me acuerdo qué comentó. Estaba cansado de que no eran buenos alumnos. Ah, bueno. ¿Sí? Pero bueno, eso pasó en la Salesiana. El problema para ustedes es que ese profesor se vino conmigo acá a la central, así que va a ser su profesor tarde o temprano. Deseenos suerte. Nombre, profe, nombre. No les voy a dar el nombre. Porque las cosas que hacíamos nosotros en la Salesiana no las hacemos en la central. Pónganlo entre comillas. Entonces no hay de qué preocuparse. No, y sí me preocuparía. Ok. ¿Por qué? Porque somos unos... ¿Cómo dicen de los profesores? Somos unos desgraciados. Sí lo somos. Otrito, vamos a otra implicación. ¿Cuál quieren? El Z. Ya hicimos el Z. No me acuerdo. Acabamos de hacer el Z. Sí, no. La U. La Me equivoqué. Sí, está bien. Verán, voy a usar la U por varios motivos. Para explicarles algo que no les he explicado y que les va a ser muy útil. Ay, mierda. Bien. A ver. Bueno, sí es una implicación. A ver, no les voy a explicar, simplemente vamos a hacerlo. Luego le voy a hacer un cambio a este para explicarles algo muy interesante. A ver, nosotros tenemos lo siguiente cosa. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Por demostrar que R, entonces S, entonces R, O, T, entonces S, O, T, esto es tautología. Es lo que vamos a demostrar, ¿no es cierto? Entonces, podrían hacerlo por tablas de verdad o por leyes. Y a menos de que se les diga específicamente que podrían elegir cualquier cosa, pero eso muy seguramente no va a pasar. Yo pondré usando leyes. Entonces, usando leyes, lo que ustedes tienen que hacer es esto. R, entonces S, entonces R, O, T, entonces... Ay. ¿Se acuerdan que les dije que mis letras se vuelven horrorosas? Esto es lo que vamos a demostrar, que todo esto es equivalente a una verdad, usando leyes. Entonces, el siguiente paso, ya saben cuál es, R, entonces S, vamos a empezar el ejercicio. Es R, O, T, entonces S, O, T, ¿equivalente a qué? Vamos a ponerlo todo bien. Bien, ¿qué se les ocurre?
Primero hacer el condicional. Ya, ¿hacemos todos los condicionales? Puede ser. Ya, pues sacamos todos los condicionales. Sería la negación de R o S o no debía haber hecho todos. La negación de R o T o S o T. Equivalencia del entonces. ¿Cuántas veces lo usé? 2 veces. ¿Tres 3. veces? Sí. Ya, revísenme en que no me haya jalado. Está bien. Ya, seguimos. Morgan. Morgan. Morgan 2 veces. Ya, correcto. Por ese caso, no necesitan ponerle el paréntesis. El número en paréntesis, pero para que no haya problemas, porque siempre hay líos con sus profesores, es preferible que excedan información a que les falte. ¿Qué hicimos? De Morgan. 2 veces. Ya, ¿qué sigue? Tiene para hacer la doble negación ahí. Sería R y negación de S o negación de R y negación de T o SOT. ¿Qué hice? Doble negación. Y esa Complemento. complemento. Y ahora No se puede hacer de pronto distributiva con lo que está RI no T o S o T. Aunque no sé. a ver, vos dices, antes de hacer una distributiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Negación de R y negación de T o démosle la vuelta a T, asociamos todo esto o S como T y asocié. ¿De acuerdo? Y ahora sí podríamos distribuir lo que tú decías, ¿no es cierto? No sabía que se podía hacer eso, pero bueno. ¿Y por qué no? Tienes O y tienes O. Asociativa es asociativa. Verás. Con tal de que a este de aquí no lo toque, yo puedo asociarle con S o asociarle con T. Porque es este o este de aquí o este de acá. Entonces, estas tres cositas están con O. Entonces puedo asociarlas entre ellas. Pero lo que está en el paréntesis primero no lo puedo abrir. A menos de que use distributiva. Ahora, ¿qué cosas podría haber hecho? Distribuir todo esto en cada uno de estos o distribuir solo una parte en cada una de estas. Ambas cosas es igual de valedera. Y ahora sí, distribuimos. Negación de R y negación de T. A ver, sí les dije que cuando peor me salen las cosas, ¿cuándo es?
A ver, cuando estoy muy Sí, rápido, ya noté, ahí sí. cuando estoy muy rápido, generalmente cometo muchos errores. Por ejemplo, estoy cometiendo errores que da gusto. Negación de T o T. Profe, ahí no se podía hacer absorción. Ya demostraste la absorción. A ver, es una buena pregunta. Veamos, primero, vamos a Lara arroba. ¿Dónde están las leyes en Lara arroba? Un poco más para abajo. No, no tiene las Lo que se leyes pasó. en Lara arroba. Ya, vamos a Benalcázar. ¿Dónde están las leyes de Benalcázar? Aquí está. Ya, en estas dice absorción. Acá está absorción, ¿de acuerdo? Dice P, O, P y Q equivalentes a P. ¿Tenía usted esto? No, pero hay otra ley de absorción que es no P o Ya, entre paréntesis P y Q. ya. Aquí no está. Vamos al otro que era a este de acá. ¿Dónde están las leyes? Ya. Aquí tenemos idempotencia asociativa, conmutativa, complemento condicional. No, no hay. Verá, perfecto. Hemos hecho la revisión bibliográfica y no hay esa cosa que usted dice. Pero puede ser verdad. Entonces, si queremos usarla, nos vamos a un ladito y me dicta. Pero creo Sería, que esa ya la comprobamos en otra clase, ¿no? ¿En qué clase comprobamos? No, o sea, perdón, no me acuerdo. Pero me parece No que... comprobó lo que es la absorción parcial, algo así. Sí, por eso sí ya comprobó esa, profe. Ya, entonces, si ya comprobamos, dígame la absorción parcial. Ya póngale, ponga no P o Q, No P o Q todo entre paréntesis y P. y P, eso es Ya, equivalente a eso equivale a P y Q. y Q. ¿Seguro que demostramos esta? pero, profe, en este caso no sería, eh, puede hacer un poquito a la izquierda de la pantalla. O sea, claro, toca poner con los otros, con el otro, Eh, con el ojo. sí, Sería no P y Q y todo eso con o P. Y nos da lo mismo. Y ya no le veo igualito. A ver, conmutémosle. Tendríamos negación de T. Y, para empezar, no tienes el mismo operador, negación de R. Y el otro sería OT. No tienes los mismos operadores. No, pero es el mismo principio, también hay una ley para esa. ¿Cuál ley? O sea, es la misma asociación pero con los símbolos al revés. Ya, pero ya lo demostraste. No estoy seguro. ¿Será que Esta es podemos... la lógica matemática. Todo tiene que ser formalizado. Todo tienes que haberlo demostrado previamente. ¿Sí? Si ya lo Sí. demostramos previamente en una clase, lo puedes usar. Si no, tienes que irte al ladito. ¿Sí? A ver, ¿qué presumen que da esto? ahí Eso da... sería T o no R. T o no R. No, sí. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto?
Yo no sé si da, porque son los operadores contrarios, eso no lo he demostrado. Puede ser que funcione. Entonces agárrenlo. A ver, ¿cuál es el que le encantaba hacer tablas de verdad? Inge, ¿sabe qué le veo? Que tiene un no T o T, y eso me daría un verdadero. Y al estar con el I me quedaría no R o T. Solo quedaría no R o T con OS. Ya, o sea, ustedes olvídate de todo esto, volvamos acá que estábamos haciendo, y esto te da verdad, verdad y proposición que me da, Proposición. proposición, y entonces ya sigo simplificando. Queda lo mismo. Verán, solo estoy discutiendo porque todas estas cosas es bueno a la hora de que cuando den el examen, las pruebas y demás, es bueno que tengan, que estas dudas las hayan tenido ahorita, ¿sí? Entonces, vean, yo les recomendaría, si creen que esto va a funcionar, hagan las tablas de verdad, verifiquen que funcione, le hacen un recuadro, le dicen nota, esto sí funciona, le ponen aquí la justificación de esto que está acá y siguen adelante. ¿Sí? O hacen lo que yo acabo de hacer. Simplemente asocié, distribuí y estoy llegando a lo mismo, porque como dijo su compañero, esto de aquí, una verdad. Verdad y proposición me da proposición. ¿Qué es lo que ustedes querían llegar acá? ¿Qué está bien o qué está mal? Realmente no se puede decir, cada cual lo hace de una forma diferente y está bien. La cosa es no... En mi caso, así como le dije, se me hizo más fácil. O así estoy acostumbrado a resolver. Sí. Por eso digo, no hay una norma para decir, si no haces esto está mal. Realmente... Profe, voy a hacerle unas tablas de verdad para comprobar esos dos casos y para que entonces ya sí lo podamos usar en la prueba. Por eso te digo, yo lo que habría hecho es agarrar, hacer las tablas de verdad de aquí, demostrar que esto es una tautología, que todo esto daba verdad, y entonces he analizado acá, o sea, demostré aquí, demostré la absorción parcial para este caso, y habría puesto acá, si es que hubiera usado, como ya demostré, porque lo acabo de demostrar acá, sigo adelante. Y es perfectamente válido. A ver, ¿qué hicimos aquí? Conmutativa, asociativa, distributiva, complemento, ¿qué era esta? Sí. Complemento. Y aquí, identidad, ¿cómo era? Sí, identidad. Identidad. Ya, ¿cómo te sea más interesante? Si le haces como hiciste acá, o haces con leyes acá, técnicamente es valedero. A menos de que yo te diga que uses exclusivamente leyes. Entonces, hasta la demostración de acá por tablas tendrías que haberla demostrado por leyes. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Acabo de mostrarlo por leyes. Lo peor de todo es que cada persona demuestra de una forma diferente. Y ahora esto, ¿qué hago? Ya quedaría, no veo nada más que hacer. Porque si asocio no R o T o S, o sea, no lleva nada. ¿Cómo sabes que no llegas a nada? Sí se llega. No sé entonces. Usted puede hacer una conmutativa. A ver, antes, Se puede asociar todo. verás, tengo un O, otro O y otro O. ¿Qué puedo hacer con esos O's? Asociar. Asociar y conmutar. Ya. A ver, ¿qué no puedo tocar? No puedo tocar este de acá, porque este de acá debe ser un paquete solo, ¿de acuerdo? ¿Le voy a asociar a cuál? Le voy a asociar al OS.
o todo el resto lo voy a dejar sin tocar. Negación de P o T. Esa P es una R, profe. Desde arriba está ese error también, eso desde ahí. ¿Dónde está el error? El que acaba de borrar. Es eso. Entonces no era arriba. Bueno. ¿Y ahora qué pueden hacer? Conmutativa y asociativa, ¿no es cierto? Conmutativa y asociativa. Y ahora sí, ¿qué hacen? Otra opción, pero Distributiva. sería mejor Distributiva distribuir. esa es. Distributiva. Y ahí se elimina la S. O A ver, ¿alguien dijo absorción. absorción? El señor que quiere hacer absorción. Ya, Yo, verifique bien ¿qué se llama? Las leyes que tiene, vea si se acomoda y hágalo. ¿De acuerdo? Yo voy a distribuir. ajá. Sería R o S y negativa de S o S. Cierro corchete. O negación de R o T. Distributiva. Ahora sí, ¿esto qué me da? Verdad. Y proposición. ¿Verdad y proposición qué da? Proposición. Da lo mismo. A ver, esto es entre corchetes. O negación de R o T. Y llegamos acá al O negación de R o T. A ver, ¿qué dice? Distributiva. ¿Esto qué es? Complemento. ¿No? ¿Esto qué es? Identidad. Y ahora sí, ¿aquí qué hacemos? Voy a hacer Podríamos asociativa asociar R para y eliminar la R. O, no R. Ya, debemos conmutar y asociar, ¿no es cierto? Habríamos agrupado R con negativa de R o tendríamos S o T. Conmuté no sé cuántas veces y asocié. ¿De acuerdo? Ahora sí, R o negación de R, ¿qué da? Verdadero. Verdadero. La otra verdad. O SOT. ¿Esto qué es? Complemento. 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 ¿Verdad o proposición que me da? Verdadero. Verdad. ¿Verdad? Sí. ¿Qué ley? Identidad. Identidad. Y entonces he demostrado que esto se simplifica a una verdad, por lo tanto, es una tautología. Y ahora sí, por lo tanto, ¿qué es lo que yo quería demostrar? ¿Qué es tautología? Que R, a ver, R entonces S implica lógicamente a R o T, entonces S o T. Lo que queríamos demostrar, porque nosotros queríamos demostrar que era una implicación. Y eso quiere decir que todo lo que estaba ahí tenía que ser una tautología. Y usando el criterio de equivalencia, o sea, es esta expresión de acá, lo que queremos demostrar es que esto es una tautología. He demostrado, ¿cómo explico que esto es una tautología? Porque es equivalente a una verdad, cogí el un lado, saqué que es equivalente de una verdad, por lo tanto he comprobado que todo esto que está aquí es una tautología, por lo tanto la implicación lógica existe. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? De acuerdo, profe. A ver, ¿dónde pongo estas cosas? Profe, ahí en el chat ya le puse la demostración de las leyes de absorción. Ya, Así que ya podríamos usarlas en la prueba. bueno. No, es que así nos ahorramos tiempo. Porque si hacemos una distributiva es más Nos fácil. ahorramos pasos y tiempo también. Ajá. Son más cosas que meterse en la cabeza. A ver, estamos O sea, en sí. estación 2. 2, ¿qué paralelo somos? El 01. O sea que está bien, P1. Sí, creo. Guardar. Vamos acá. Vamos a iniciar. Documentos. Trabajos. Esta era, ¿no es cierto? Ven viendo si está bien o está mal. Tengo la impresión de que no mandé lo correcto. Sí, pues mandó la clase. Ya. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una general. ¿Hay alguna norma o algo que tengamos que hacer para las demostraciones? Como por ejemplo escribir algo. Enumerar, por ejemplo, yo enumeré que ya tengo ese defecto, pero cosas así. Primero por demostrar. O sea, trata de ser lo más detallista posible. Y no pongas nada que no hayas previamente demostrado, porque con eso tienes argumentos en contra mía si es que yo te pongo mala nota. ¿Qué más? Trata de quitar el lado más largo. ¿Ve? Ya. Y hazlo despacio, no corras. Fresco. Ya, gracias, profe. A ver, nosotros básicamente hemos cogido una hipótesis. Bueno, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Y esto implica una tesis. O sea, en otras palabras, unas hipótesis implican una tesis. ¿De acuerdo? Ahora, por las leyes de equivalencia, nosotros vemos que esto es equivalente a la negación de la hipótesis o la tesis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hemos demostrado? Lo que hemos demostrado es que esto es equivalente a una tautología. O sea que esto es equivalente a una tautología. Ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo niego toda esta equivalencia? Voy a negar todo. Niego todas las hipótesis o la tesis, pero esto implica que yo deba negar la verdad. Entonces, si yo niego la verdad, esto me da una falsedad. ¿De acuerdo? Y por De Morgan, yo tendría que esto es la negación de las hipótesis, de todas las hipótesis, y la negación de la tesis. Ahora, la negación de las hipótesis, ¿qué me da? Me da las hipótesis. ¿Sí? Y la negación de la tesis, esto tiene que ser equivalente a una falsedad. Lo que está arriba es el método directo.
Lo que está abajo se le llama reducción al absurdo. O sea, que voy a coger mis hipótesis y las voy a considerar verdaderas. Cojo todas mis hipótesis. H1, a ver, hagamos formalmente. H1 y H2 y etcétera hasta llegar a nuestra última hipótesis, si tengo varias. ¿Sí? Y niego la tesis. Todo esto junto es una contradicción lógica. O, en otras palabras, es equivalencia a una falsedad. Entonces, hacer lo que hicimos arriba es lo mismo que hacer lo que está abajo. Cojo todas mis hipótesis verdaderas, pero le agrego con i que la tesis es falsa. A eso se le llama la reducción al absurdo. Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. En esta parte de aquí que le puso falso al verdadero, ¿qué es parte de la negación al absurdo o qué fue lo que él hizo? ¿Por qué me perdí? Verán, le repito. El método directo dice que tengo un conjunto de hipótesis verdaderas y que estas hipótesis verdaderas implican una tesis que también es verdadera. ¿Sí? O en otras palabras, toda esta implicación lógica es equivalente a una tautología. ¿Sí? Por lo tanto, es equivalente a verdad. ¿Estamos? Yo resumí todo esto diciendo, todas las hipótesis implican una tautología, implican una tesis. Esto es tautología. ¿Qué pasa si yo le niego? Si yo niego esto, quiere decir que voy a negar todas las hipótesis. A ver, disculpa. Esta implicación lo que quiere decir es que la negativa de las hipótesis o la tesis es equivalente a verdad por leyes de equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, si esto es tautología, la negativa de esto es una contradicción lógica. Entonces, niego todo lo que está en un lado, niego todo lo que está en otro lado, lo que está en otro lado me da una falsedad, que es lo que teníamos, y al negar esto yo tendría que niego la negación de las hipótesis y la negación de la tesis. Pero la negación de todas las hipótesis que ya están negadas me da las hipótesis. Entonces las hipótesis y la negación de la tesis debe ser equivalente a una falsedad. Para que lo de arriba sea una tautología, esto tiene que ser una contradicción lógica. A esta idea que cojo mis hipótesis verdaderas y le agrego la negación de la tesis es lo que se le llama la reducción al absurdo. ¿Ahora me entendió? ¿Y para qué se hace esa reducción? Verás, Repetido. se acostumbra a usar en un montón de... O sea, cuando lo que tienes que demostrar es un poco complicado, se usa el método de reducción al absurdo. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente en cuanto entremos a los números reales. Ahí vamos a usar un montón de veces. Pero ahorita lo que vamos a usar es como que si fuera un método más de demostración. Vamos a coger uno de los ejercicios que tenemos. Una implicación lógica. Y vamos a demostrarla por reducción al absurdo. A ver, ¿dónde tenemos una implicación? Digamos la C. Profe, o sea, quiere decir que hacemos lo que hemos hecho hasta ahorita, solo que la respuesta debe ser falsa. ¿Así? No, no. A ver, déjame hacer este ejercicio y ahí vamos viendo qué es las cosas, los pasos que deberían hacerse. Por si acaso, estoy usando la lógica matemática. Eso quiere decir que estoy en la parte más básica de una demostración, las cosas que deben hacerse. Cuando ustedes resuelvan esto en teoría de conjuntos o en números reales,
ahí se hacen los mismos pasos, pero las justificaciones son de ese ¿qué se llama? Estructura matemática en la que estamos. En este caso, simplemente vamos a plantearnos el... ¿Cuál dije que íbamos a hacer? La Q. Lo que vamos a hacer es plantearnos por otra forma de hacer las cosas. Creo que esta es la ley de absorción, ¿no es cierto? Sí, esa es la absorción. La famosa ley de absorción que les encanta tanto a ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a plantear esto como un método directo. Yo tengo aquí una proposición 1, una hipótesis 1, sería una hipótesis 1 y mi hipótesis 2, esto implica mi tesis T. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo por reducción al absurdo. Hipótesis 1 y hipótesis 2 y la negación de la tesis, esto tiene que simplificarse a falsedad, o sea, por demostrar que esto es equivalente a una falsedad. ¿Sí? Nosotros ya demostramos que lo de arriba es verdad, así que la negativa de lo de arriba es una falsedad. Entonces, básicamente, por demostrar que P y P, entonces Q, cierro paréntesis, y la negativa de Q, esto es equivalente a falso. Eso es lo que debemos demostrar. Entonces, voy a usar las leyes que tengo para simplificar. O sea, voy a convertir el P y P entonces Q y la negación de Q, voy a simplificarlo y hacer llegar a falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque lo que debo mostrar es que lo que está aquí, y lo voy a poner con resaltador, lo que tengo que demostrar es que esto de aquí es una contradicción lógica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Aló? Profe. Sí, le escucho. Estamos aquí, sí. Esperen un ratito. Ya,
Perdón, mis perros armaron un escándalo. ¿Preguntas? O sea, para clarificar, lo que está haciendo es negar la tesis y mientras voy demostrando tengo que llegar a la negación de la hipótesis o a una falsedad evidente. Lo que voy a hacer es llegar a una falsedad. O sea, verás, estoy cogiendo mis hipótesis y considero todas ellas verdaderas y le agrego la negación de la tesis. O sea, aquí está clarito. Esto Sí. es lo que yo tengo que demostrar que es una falsedad. Sí. ¿Sí? Verás, cuando lleguemos a los números reales, en esencia vamos a hacer esto, pero a veces no se le ve bien. ¿Sí? En este caso, como estamos en lógica matemática, es más evidente. ¿De acuerdo? Porque lo que yo voy a hacer es agarrar todo este lado y hacer lo que hemos estado haciendo y llegar a que es falso, como hemos llegado a que es verdad. ¿Sí? Pero ahora el objetivo es llegar a falsedad. Si yo llego a una falsedad, entonces habré comprobado que esto es una contradicción lógica y como esto de acá es la negación de lo de arriba, esto es verdad. Porque en el método directo teníamos que demostrar que esto es tautología. Y esta es la negación de lo de arriba. Si esto es tautología, lo de abajo es una contradicción lógica. Porque hemos Así es. ¿verdad? De acuerdo. Sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No. Bien, ¿qué hago? Equivalencia lógica. ¿Sí? El condicional. Ya. P y negación de P o Q y la negación de Q. Esta fue la equivalencia del entonces. Obviamente aquí no puedo usar absorción, ¿no es cierto? Porque estoy queriendo demostrar la absorción y no debes coger lo que quieres demostrar para demostrar eso mismo. Distributiva, ¿no es cierto? P y la negación de P o P y Q. Esto es, y la negación de Q. Distributiva, ¿no es cierto? Y ahora, P y no P, ¿qué da? Ser y no ser, ¿qué es? Falso. Falso. O proposición, P y Q y no Q. ¿Qué hice? P y no P, ¿qué es? Falso. ¿Cómo se llama? Perdón. Complemento. 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 Por si acaso, Shakespeare, en uno de sus obras está el ser y no ser. Oh, no sé. Claro. O el ser o no ser, no sé. Entonces, de ahí viene el ser y no ser. ¿Falso o proposición qué me da? Proposición. La proposición. Proposición, seguro. P, Sí. Q y la negativa de Q. ¿Qué hice? Identidad. 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 Ahora todo sí, así que lo voy a asociar de una forma conveniente. ¿Y por qué le asocio? Aunque podría haberme saltado esto. Para que se vea. Ahora sí tengo el Q o no Q. Q o no Q, ¿qué me da? Falso. Falso. ¿Qué usé? Un complemento. 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 ¿Y proposición y falso qué da? Falso. Falso. ¿Qué usé? Identidad. Identidad. Y ahora sí, falso. Por lo tanto, es una... Una tautología al final. Es una contradicción lógica, ¿no es cierto? Esto quiere decir que, por lo tanto, ¿qué he demostrado? He demostrado que
P, I, P, entonces Q. Y la negación de Q es equivalente a falso. Pero esto es la negativa de lo que estaba arriba, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, P, I, P, entonces Q. Entonces, Q es, a ver, esto de acá es equivalente a una tautología, porque esta era la negativa del... Esto había negado y esa negativa me dio una falsedad, esto me da verdad. Y como esto es tautología, por lo tanto, P, I, P, entonces Q, implica lógicamente a Q. A ver, aquí estoy de más. No debería haber puesto 2 líneas, sino solo una. ¿Sí? Ahora sí, lo que queríamos demostrar. Y lo he hecho por reducción al absurdo. Ahora, ¿cuándo se hace esta cosita? Bueno, en principio podría hacerle siempre, ¿de acuerdo? Pero generalmente se hace cuando esta cosita que está aquí, demostrar que esto es una falsedad, se vuelve mucho más sencillo que demostrar que esto es una verdad. Porque a veces es tan evidente que juntándole la falsedad de la tesis a todas las hipótesis es claramente un absurdo. Se vuelve una falsedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quedaron en silencio. El objetivo de hacerlo así es para que vean la esencia de lo que significa la contradicción lógica y cómo entra en el marco de todo lo que hemos visto. Creo que es evidente ahí, ¿no es cierto? Tengo una pregunta. Sí. En estos casos siempre a la tesis tenemos que pasarle al otro lado con Claro, negativo. niego la tesis y niego o sea, tengo todas las hipótesis y niego la tesis. Y eso tiene que ser una falsedad. Ya, pero solo es en este caso de la reducción al absurdo. Sí, por reducción al absurdo. Ya, Ya, listo. Profe, yo tengo otra pregunta, ¿verdad? Pero si yo no sé, le hablo desde la ignorancia, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, nos iba a dar una tautología, pero si tuviera otro ejercicio y no me va a dar ni verdad ni falso, entonces eso quiere decir que al final no me va a dar una verdad o falsedad, pero va a dar una proposición que va a ser un absurdo dentro de nuestra simplificación. Verás, por ejemplo, el famoso problema Z. Esta es una implicación lógica, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, si quiero demostrar esto por reducción al absurdo, yo mantengo todo esto aquí y le pongo y niego lo de acá. Y eso me debería dar una falsedad. ¿De acuerdo? Cuando yo simplifico, no me va a dar tampoco una falsedad ni una verdad, porque llegaré a un punto en el cual ya no puedo hacer nada más, pero eso no es ni falso ni verdadero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, no he probado que es una falsedad, pero tampoco he probado que es una verdad. ¿Sí? Pero ahí tendríamos, o sea, bueno, yo creo que dentro de la simplificación veríamos que eso no es posible en nuestras hipótesis. Entonces, eso sí es un absurdo dentro de lo que queremos demostrar. Verán, les voy a mandar el siguiente deber. De todas estas implicaciones me van a coger 3 y las van a demostrar por reducción al absurdo. O sea, ustedes ya las debieron haber demostrado por varias formas antes. Entonces saben cuál es verdad y cuál no lo es. ¿De acuerdo? Van a coger 3
van a plantear por el método de reducción al absurdo y van a probar que es implicación lógica o no. Es que el problema es que tiene que no serlo. O serlo. Hagan ese deber y la siguiente clase con resultados vemos qué salió. ¿Les parece? Sí. Profe, por ejemplo, así un ejemplo rápido. En el ejercicio M, el primer paréntesis sería mi H1 y le niego a mi tesis, que sería lo que continúa. Caballero, el M no es una implicación lógica. Ah, solo implicación. Entonces el N, el que está abajo. El N es implicación lógica. Sería P y y le niego a todos. ¿Así? Sí. Ay. Y eso me tendría que dar falso. Sí. Ya. Profe, una pregunta. ¿Qué volaba, o sea, qué fue de la tarea esa de las 4 generalizaciones? ¿Para cuándo hay que entregarla? El próximo lunes nos vemos, martes. El siguiente martes hago una tarea. ¿Qué hora es? Ya, el próximo martes le fijamos fecha. Por favor, ni bien empecemos la clase, le ponemos fecha. Inge, disculpe, y para esta tarea de aquí también nos fijarían la fecha el día martes, ¿no es cierto? Todo lo que les he mandado va a fijarse el día martes. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Les he estado dando tiempo a que lo vayan haciendo y ya el martes le ponemos fecha para que ya simplemente empaquen todo eso y suban. Pero, o sea, no hace, digo, no estaba tan difícil. La orden era como hacer las 4 generalizaciones esas simples, ¿no? O sea, como las que hicimos en la clase. Sí. O sea, no tendríamos que hacer más nada que eso. No vaya a ser que yo me esté olvidando de algo. Básicamente les di tiempo para que lo hagan pacientemente. Es como esta de ahorita, les estoy dando un tiempo como para que lo hagan, pero como yo conozco que ustedes hacen los deberes la víspera, porque también me pasó a mí, ¿sí? El día martes vamos a fijar en esa semana ya fecha de entrega para que aún así tengan los que no lo han hecho un poco de tiempo más para acabar de hacer el deber. ¿Sí? Por favor, si usted es de los que copia, no agarre el trabajo de su compañero y simplemente lo suba. Véalo, analícelo, entienda qué se hizo, hágalo a un lado y escriba su solución. Porque lo que usted quiere es prepararse para mi horrible examen, ¿de acuerdo? Y de nada sirve mandar el trabajo de su amigo, ¿sí? De acuerdo con eso, profe. Pero, profe, tengo una duda, verá. O sea, tenemos una duda al parecer en el curso, porque como usted mandó 4 generalizaciones, ¿no es cierto? Y luego también mencionó de 4 proposiciones, ahí sí es con el para todo, con el existe un único. Sí. Entonces serían 8 que tenemos que mandarle o solo 4. 8. 8, ahí está, ya. A ver. A ver. Porque en ese para el todo tenemos que utilizar también operaciones matemáticas. Sí, o sea, lo que pasa es que el primero era simplemente expresiones verbales y el segundo eran 4 expresiones matemáticas. Exactamente. Gracias. No, o sea, pero igual es la primera expresión verbal va a ser la misma expresión matemática, o sea. No necesariamente, porque digamos, expresiones verbales es todos los alienígenas son grises, por lo tanto, todos los alienígenas tienen cabezas grandotas. ¿De dónde eso es una expresión matemática? Profe, ¿será que le puedo compartir lo que yo hice? Y usted me dice si está bien. Más bien veamos. Que lo lea. Espera. A ver. Profe, en las expresiones matemáticas deben ir el para todo y el existe juntos o no necesariamente. Verás, tienes 4 combinaciones entre los para todos y existes, entonces hazme un ejemplo de cada una. Para todos existe, existe para todos y existe.
Profe, le leo. Sí. Una de las que hice fue, todos los nerds son programadores. Entonces puse, para todo X que pertenece a nerd, se tiene que X es igual a programador. Y eso es falso. Sí, eso es falso. Pero está bien. Y No entonces todos los así, nerds son programadores. pero si todos los programadores No, tampoco. tampoco. Ah, bueno. Yo creo que unos cuantos programadores que no son nerds. Está bien. Y está bien, ¿ya? Sí. Y o sea, no, porque usted me había dicho eso de todos los aliens son gris, por tanto, o sea, ese por tanto no haría falta ponerlo, ¿no? No, no, sí, hay que ponerlo. Ah, ya, ok, ya. Ya no, era eso nada más. Ya. Pues los 4 son. Tampoco este es un curso de lógica formal. Si fuera un curso de lógica formal estaríamos razonando duro y fuerte. Sí, solo es lógica matemática. Bien. Damos por terminada la clase. A ver. Dejen bajar la lista. Estamos bien. Bien, chicos y chicas. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Listo. Chao. Listo, profe. Gracias, profe. Ya, cuídense. Gracias, profe. Nada. Profe, gracias. Gracias.